¿cómo están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Hoy por fin llegó el día, nos tardamos bastante, pero aquí estamos para hablar nada más y nada menos que de Batman. Así que por supuesto tenía que hablar de esta película, llegó tarde pero seguro. Y por supuesto que no me quiero quedar sin darles mi opinión de esta película que probablemente ustedes ya han visto porque ya pasaron unos fines de semana. Pero no te preocupes si aún no has tenido la oportunidad de ver esta cinta como era mi caso. Este video es sin spoilers, así que no te preocupes. Y uno de los superhéroes más emblemáticos está de regreso. Ahora con Robert Pattinson en la tarea de ponerse en los zapatos de este importante personaje y sumándose a la lista de los actores que le han dado vida a nada más y nada menos que Batman. Pero en esta ocasión esta película promete ser diferente y presentar a este personaje como nunca lo habíamos visto antes. Bajo la óptica del director Matt Reeves es donde podemos presenciar este cambio, esta nueva visión del personaje y esta nueva historia donde lo coloca. Y no solo a Bruce Wayne, sino a personajes icónicos como lo son Gatúbela, el Pingüino o Acertijo, en un plano, en una narrativa que yo creo que le da un enfoque a esta historia y a estos personajes bastante diferente, justo como lo prometía. Y en esta nos encontramos en una ciudad gótica al borde de la perdición, un panorama bastante siniestro donde la oscuridad ha arrasado por completo a la ciudad, dado obviamente paso a que los crímenes sean más elevados. Y por supuesto un gran problema que expone esta película son los crímenes que suceden del otro lado del telón, un acercamiento a esta gran cortina de humo llamada corrupción y una red enorme donde los grandes peces gordos siguen alimentándose de estos fraudes. Entonces con esto en mente tenemos a un Bruce Wayne muy diferente a como nos lo han planteado, pues en esta ocasión enfocan un poco el ente hacia una especie de vengador, no tanto como una especie de superhéroe, sino más bien como una especie de justiciero que busca hacer justicia de su propia mano de una forma bastante peculiar. Batman no nos lo presentan al principio como este símbolo que alberga esperanza para los habitantes de Ciudad Gótica, sino que por el contrario muchos tienen sus dudas. Al principio algunos se ven amenazados. ¿Quién será este misterioso enmascarado? ¿Y bajo cuáles principios estará en él hacer justicia o vengarse? Pero creo que durante todo el camino que recorremos en esta película es que todos estos principios se van poniendo en juego en la moralidad y perspectiva del personaje, lo cual lo lleva a tomar una decisión en esa delgada línea entre obrar por hacer lo correcto o por esa sed de venganza. Y mucho de esto lo podemos ver con el personaje de Catwoman, interpretado por nada más y nada menos que Zoe Kravitz, que en mi opinión hace un trabajo alucinante. Desde mi perspectiva se lleva la película en muchos aspectos, pero básicamente es eso, entender a los personajes desde una óptica muy distinta. Aquí le dan un arco argumental bien interesante, donde de pronto se tambalea, ¿no? Y también pone a dudar a Batman entre lo que hay que hacer y no. Y no sé, se me hace un balanceo moral bastante interesante entre estos dos personajes, que al final del día la decisión que tomen es lo que los hará quedar como héroes o villanos. Y por supuesto el villano de esta película creo que no puede estar más acertado que hayan elegido a Acertijo como el villano principal de esta cinta, pues también con otro cambio que yo creo que fue el más drástico que sufrió este personaje en cuanto a la imagen quizá visual que teníamos de los cómics, pero de verdad que este cambio ha quedado perfectamente incorporado a todo esto, sobre todo claro por la gran interpretación de Paul Dano, pero también sobre todo porque este personaje es muy omnipresente. La mayoría de las escenas el personaje como tal ni está, pero es un
peso como personaje, su carácter que nos presentan desde un inicio, lo que hace que se perciba como esta amenaza, pero al mismo tiempo sentirnos intrigados vaya hacia esta incógnita que es este personaje. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Y realmente está mal? De verdad que el estudio de personajes, sobre todo de estos tres en particular, se me hizo bastante interesante. Sobre todo también porque tenemos la incorporación de estos desde una nueva perspectiva. Y eso es algo que siempre me ha gustado de DC, sobre todo de Batman, que tiene tremendos villanos con tremendo potencial. Y aparte también mucho análisis psicológico como personajes que son bastante interesantes. Y que los hayan aprovechado de esta manera es algo que le suma muchísimo a esta película. Por su parte, debo de serles bien sincera, el personaje del Pingüino no apareció tanto como me hubiera gustado. Siento que su participación está muy limitada en comparación a Catwoman o a Acertijo, pero me gustó en general lo que hicieron con este personaje, aunque repito, me quedan debiendo por ahí el potencial. Pero fíjense que a pesar de esto, yo no sentí que ningún personaje sobrara o se quedara atrás en la película. Algo que me gustó bastante es que esta película es un thriller con misterio, hasta suspenso por ahí de quién es Acertijo, qué es lo que quiere, cuáles son sus próximas pistas. Todo esto nos lleva a momentos de tensión excelentemente bien manejados, como lo fue por ejemplo la escena de la iglesia, que me pareció fabulosa. Momentos que te dejan helado por el peso de la escena. Entonces eso me gustó bastante, y también porque en algún punto me llega a recordar al gran suspenso de las películas de David Fincher, como Seven o por supuesto Zodiac, que siento que por ahí tienen varios elementos en común, sobre todo con esta última. Y por eso Batman es algo que ha tenido mi completa atención. Y porque de esto, de esta atención palpante, de este enredo del que vamos siendo parte y vamos descubriendo el misterio, las pistas, todo esto se desarrolla dentro de una atmósfera bastante acorde a la situación. Tanto en diseño de producción, esta película es una bastante oscura porque lo amerita, ¿no? Que nos sumerjamos en la oscuridad de lo que es la ciudad gótica, de los personajes. Y al mismo tiempo siento que uno de los elementos más fuertes, más imponentes de esta película fueron todos estos edificios, todas estas construcciones, vaya, estilo gótico, que lo colocan como uno de los elementos distintivos de esta película. Y ni hablar del sonido, a mí me encantó, de verdad, quedé fascinada con el trabajo que hicieron en la mezcla de sonido y en la edición de este. Es una película que se tiene que ver en el cine para que te dejes inundar por esta experiencia. Sonidos muy bien manejados en escenas de acción, en escenas claves de tensión. Y ya que estamos, creo que las escenas de acción son unas muy bien logradas en esta película, que sí se sienten muy bien involucradas en este thriller cuando deben de serlo. Para nada forzadas, sino creo que su incorporación dentro de esto se ve de una forma bastante natural en la narrativa. Y por ahí hay una persecución en carros que se me hizo una bastante gigante, bastante bien lograda. Otra cosa que me gustó mucho es el guión, la forma en cómo manejan todos estos giros en la historia, en la trama, de forma que como espectador estemos totalmente sumergidos y siendo parte de esta historia, y que al mismo tiempo esta película todo el tiempo le esté sumando al desarrollo de sus personajes y a su historia. Es cierto, mi observación con esta película es que sí se llegan a sentir pesaditas las casi 3 horas de duración. Puede que a mucha gente sí le llegue a pesar, sí se le llega a ser un poquito tediosa, y ni cómo culparlos. La verdad es que el ritmo sí se llega a estancar un poco, pero es increíble el cómo se recuperan, al menos para mí. Cosas que todo el tiempo están sucediendo, nos están explicando, dando información que le aporta a la experiencia. Que sí, tal vez haya una que otra escena de sobra, pero a mi parecer todo esto es como para tener la experiencia completa de ver esta película. Y ya finalmente, no es spoiler, pero yo sí tenía una razón en especial por la cual quería ver tanto esta película, y es por la ahí breve participación de Barry Keoghan, de por ahí el personaje que parece ser el Joker,
y la verdad lo poco que se escucha, lo poco que se ve ahí, la verdad es que es bastante interesante. Yo estoy más que dispuesta a seguir viendo más de estos personajes y más de esta historia, que expandan tal vez nuevas películas, nuevas tramas alrededor de lo que se nos presentó en esta película. Así que en conclusión, The Batman es algo muy entretenido, diferente e interesante que tiene por ofrecer DC, y a mí me encanta que se estén yendo por esta dirección, que nos ofrezcan otras historias, otros enfoques de personajes que ya conocemos y que ahora los coloquen en un ángulo diferente para contar otra historia, una que es muy necesario decir que vale la pena darle una oportunidad. The Batman se siente como una visión cruda, franca y peculiar de lo que es la ciudad gótica, de estos personajes y de una nueva perspectiva que a través de un thriller de misterio, acción y suspenso, The Batman nos termina entregando una experiencia totalmente nueva que en mí al menos la verdad es que sí me fui satisfecha. Es algo mejor de lo que esperaba. Y sí, ¿por qué no? Mención honorífica a Robert Pattinson porque cumplió satisfactoriamente con la tarea de entregarnos a un nuevo, diferente y muy prometedor Batman. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión al respecto de esta película, que seguro ya la vieron. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye.